¿Quién fue Johannes Kepler? Biografía y contexto. Johannes Kepler fue un astrónomo, matemático y físico de origen alemán. Nació el 27 de diciembre de 1571 en el pueblo de Wilderstadt y murió el 15 de noviembre de 1630 en Ratisbona, Regensburg, actual Alemania. Criado en el corazón de una familia protestante del sur de Alemania, Johann desde joven demostró ser un niño brillante, pero acosado por una salud frágil debido a su nacimiento prematuro, que solía decaer por la hipocondría que también padecía. Vivió en pleno auge de la tensión religiosa entre los seguidores de la Reforma protestante y la Contrarreforma católica de la Iglesia, un conflicto que dividió profundamente a Europa durante el siglo XXVI y XXVII. Como protestante luterano en territorio frecuentemente dominado por el poder católico, Kepler enfrentó discriminación, exilio y restricciones laborales. Aunque tuvo que atravesar una vida relativamente convulsa, vivió en el momento justo en medio del gran desarrollo cultural de aquel entonces. Su juventud se vio marcada por la hostilidad de su ambiente y la dureza de la vida en su época. A pesar de que su abuelo había sido alcalde de su ciudad natal, la familia de Kepler se encontraba en decadencia. Su padre, soldado mercenario al servicio de nobles alemanes, vivía en una eterna campaña bélica, viajando y luchando de un lado al otro, razón por la cual no solía estar en casa salvo en cortas y escasas ocasiones, brillando más por su ausencia que por su dote como padre. 3. La madre de Kepler, por otro lado, llevaba la administración de una casa de huésped mientras al mismo tiempo se responsabilizaba de cuidar a sus tres hijos, de los cuales uno de ellos era epiléptico. Paralelamente se dedicaba a la herbolaria con fines medicinales, lo que le ganó mala fama de entre los religiosos de la zona y la llevaron a ser víctima de acusación de brujería. Al regresar sus padres, Kepler se trasladó a Leonberg y entró en la escuela latina en 1577. Terminó su primer ciclo de 3 años en 1583, con retraso, debido a que estuvo trabajando como jornalero agrícola entre los 9 y 11 años. En 1584 entró en el seminario protestante de Heidelberg y 2 años más tarde en el Seminario Superior de Melbourne, donde obtuvo su primera maestría. Sus primeros acercamientos con la ciencia fueron desde la astronomía y la astrología, con el estudio de cometas y fenómenos astronómicos, como el eclipse lunar del 31 de enero de 1580. Luego de alcanzar su maestría, en 1589 comenzó sus estudios en la Universidad de Tubinga, donde aprendió sobre ética, dialéctica, retórica, griego, hebreo, astronomía y física, y más tarde teología y ciencias humanas también. En su estadía en la universidad conoció al astrónomo Michael Maestlin, quien fue su profesor de matemáticas, y le enseñó el modelo y la obra de Nicolás Copérnico. Maestlin se convirtió en uno de sus principales colaboradores. Kepler se hizo así un copernicano convencido y mantuvo una relación muy estrecha con Maestlin, no vacilando en pedirle ayuda o consejos para sus propios trabajos. Su postura contrastaba en gran parte con la de sus compañeros de universidad y los demás astrónomos de su época, que en su mayoría todavía defendían la veracidad del modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo, creado hacía casi 2000 años y que afirmaba que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo, con el Sol, la Luna, los planetas y las demás estrellas girando a su alrededor. Kepler planeaba hacerse pastor luterano cuando se enteró de que la escuela protestante de Graz buscaba un profesor de matemática. Entonces abandonó sus estudios de teología para tomar el puesto y dejó Tubinga en 1594. En Graz publicó almanaques con predicciones astrológicas que él escribía aunque negaba algunos de sus preceptos. Por otro lado, de su vida amorosa se puede destacar que Kepler estuvo casado 2 veces, teniendo amplia, aunque enfermiza descendencia. Contrajo nupcias por conveniencia el 27 de abril de 1597 con Bárbara Müller. Sin embargo, en el año 1600 fue obligado a abandonar Austria cuando el archiduque Fernando promulgó un edicto contra los protestantes. En octubre de ese mismo año se trasladó a Praga, por invitación de Tycho Brahe, importante astrónomo de origen danés famoso por sus observaciones sobre el movimiento de los astros, quien había leído algunos trabajos de Kepler. Al año siguiente falleció Tycho Brahe, y Kepler lo sustituyó en el cargo de matemático imperial de Rodolfo II, trabajando a menudo como consejero astrológico y dedicándose al estudio de los astros y de cómo se ordenaban en el universo. Los siguientes años fueron de tragedia y desgracia para Kepler, quien sufrió de pobreza y la muerte de su esposa en 1612.
con la cual arrastraba una relación de odio por el duro carácter de esta. Volvió a casarse el año siguiente con una mujer llamada Susana Rudiger en la ciudad de Linz, donde pasaría los siguientes años dando clases en la universidad local que hoy lleva su nombre. Durante ambos matrimonios, Kepler experimentó la terrible desgracia de perder a sus hijos en más de una ocasión. Perdió a uno de los niños de su primer matrimonio a la edad de 7 años, matrimonio del cual solo sobrevivieron sus hijos Susan y Ludwig. Perdería 3 nuevos hijos de los 7 vástagos que tuvo con su segunda cónyuge. Para colmo, en el año 1615, su madre, que tenía entonces 68 años, fue acusada de brujería. Kepler, persuadido de su inocencia, pasó 6 largos años trabajando en su defensa ante los tribunales y describiendo numerosos alegatos. Debió regresar 2 veces a Gutenberg. Ella pasó un año encerrada en la torre de Gunglake a expensas de Kepler y se salvó por poco de la tortura. Finalmente fue liberada el 28 de septiembre de 1621, pero debilitada por el duro años de proceso y de encarcelamiento. Murió 6 meses más tarde, dejando a Kepler muy devastado. Las ideas de Kepler chocarían directamente con la Santa Sede, que, mediante un decreto de la Sagrada Congregación del Índice de 1619, incluiría su epítome Astronomiae Copernicae en el Index Librorum Prohibitorum, es decir, sería un libro prohibido. En 1628 pasó al servicio de Albert Wolff-Wettstein en Silesia, quien le prometió, hermano, resarcirle la deuda contraída por la corona. A lo largo de los años, un mes antes de morir, víctima de la fiebre, Kepler abandonó Silesia en busca de un nuevo empleo. Años después, su tumba sería destruida por los soldados suecos durante la Guerra de los 30 Años, y se perdió la obra de su vida hasta el año 1773, cuando fue recuperada por Catalina II de Rusia. Actualmente se encuentra en el Observatorio de Pulkovo, en San Petersburgo, Rusia. ¿Cómo fue el modelo de Kepler, el modelo heliocéntrico y sus reformas? Kepler era un copernicano convencido, es decir, creía firmemente en la teoría heliocéntrica del universo propuesta por Nicolás Copérnico, quien postulaba que el Sol era el centro del sistema solar, con la Tierra y los demás planetas girando a su alrededor. Este modelo fue formulado y defendido por primera vez de manera sistemática por Copérnico, astrónomo polaco del siglo XVI con formación en Italia, que dio nombre al movimiento copernicano, el cual influyó profundamente en los siglos posteriores. Copérnico estableció los principios de su modelo en su obra, De Rebus Orbis Celeste, sobre la revolución de la esfera celeste, publicada en 1543, el año de su muerte, aunque comúnmente se afirma que fue publicada posteriormente para evitar el conflicto con la Iglesia. La realidad es más compleja. La obra fue impresa con una instrucción anónima, probablemente escrita por Andrés Osinder, que presentaba el modelo como una hipótesis matemática para suavizar su recepción. En dicha obra, Copérnico propuso un modelo en el que los planetas orbitan alrededor del Sol, aunque aún mantenía ideas heredadas del pensamiento clásico como el uso de órbitas circulares perfectas y epiciclos. Su modelo buscaba explicar los movimientos retrógrados aparentes y otras irregularidades observadas en el cielo con mayor simplicidad matemática que el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Sin embargo, el modelo heliocéntrico de Copérnico todavía se encontraba en una etapa inicial, y muchos de sus principios carecían de verificación empírica. Aunque ofrecía una explicación más coherente para algunos fenómenos astronómicos, aún no podía explicar del todo cuestiones más complejas. En aquella época, los defensores del heliocentrismo eran una minoría dentro de la comunidad astronómica, que en su mayoría seguía respaldando el viejo modelo geocéntrico con la Tierra en el centro del universo, desarrollado por Claudio Ptolomeo y basado en las ideas filosóficas de Aristóteles. Las propuestas heliocéntricas eran consideradas radicales e incluso peligrosas, ya que contradecían la cosmología oficial de la Iglesia, que integraba elementos del pensamiento clásico con la doctrina cristiana. La Iglesia Católica, particularmente tras la Contrarreforma, llegó a prohibir y censurar obras científicas que se apartaban de esta visión, e incluso persiguió a algunos científicos, como Galileo Galilei, por apoyar el modelo copernicano. Por su parte, el astrónomo danés Tycho Brahe propuso un modelo intermedio, conocido como el sistema geoheliocéntrico, en el que la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo, con el Sol orbitando a su alrededor, mientras los demás planetas giraban alrededor de este. Este modelo ofrecía una solución que era observacionalmente similar al heliocéntrico, pero evitaba el problema teológico de afirmar que la Tierra se movía.
Johannes Kepler, discípulo de Tycho Brahe, adoptó el ecocentrismo copernicano, pero lo reformuló radicalmente a partir de los datos astronómicos recopilados por su maestro. A diferencia de Copérnico, Kepler no asumió que las órbitas planetarias fueran circulares, ni que la velocidad fuera constante. Estableció que los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol de uno de los focos y que su velocidad varía a lo largo de las órbitas. Kepler también dejó de usar epiciclos tal cual los usaba Copérnico. Estas ideas quedaron formuladas en sus tres leyes del movimiento planetario. Primera ley de Kepler: los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, y el Sol ocupa uno de los focos de la elipse. Segunda ley de Kepler, la línea que une un planeta con el Sol barre áreas igual de tiempos iguales. Esta ley implica que la velocidad orbital de un planeta es mayor cuando está más cerca del Sol. Tercera ley de Kepler: el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol, lo que explayado en su fórmula sería